Hermanos, muy buenos días. Pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes esta mañana. Por ahí, ¿se me escucha bien ahí, verdad? Hablo despacito para no arrullarlos, para que no se duerman. Hermanos, pues hoy vamos a enfocarnos, nuestro sermón va a estar basado en las palabras de Jesús. Mi alma está triste hasta la muerte, y les voy a invitar a que puedan acompañarme en oración, pidiéndole al Señor que Él nos hable esta mañana, que las palabras del Señor hagan arder nuestros corazones por devoción y amor por Él, porque ese es el fin de la vida cristiana y el propósito por el cual Él nos ha comprado. Es el propósito último de nuestra existencia, que glorifiquemos a Dios y que gocemos de Él para siempre. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por, Señor, reunirnos como tu iglesia, gracias por la salud y el cuidado que has tenido de nosotros. Dios, habla a nuestras vidas esta mañana, Señor, y haz que tus palabras penetren nuestros corazones, Dios, para amarte, para obedecerte, para seguirte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, entonces la predicación de esta mañana está titulada Mi alma está triste hasta la muerte. Y debemos preguntarnos por qué Jesús está diciendo esto. ¿Jesús realmente está triste al punto tal que siente que va a morir de tristeza? Recordemos, hermanos, que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra y llegó a Israel y nació de una virgen, todo ese acontecimiento sucedió el tiempo en el que el imperio romano estaba establecido. Ellos primeramente habían conquistado al imperio griego, y es importante recordar esto, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque el imperio griego, hermanos, tenía algo muy peculiar. Tenían una filosofía y una cultura muy, ¿cómo lo podríamos decir?, muy pegajosa o muy influyente. Y entonces, aunque los romanos conquistaron a los griegos, la filosofía y la cultura griega permaneció en el imperio romano. Y importante hablar de esto, de la filosofía griega y especialmente de la filosofía helenista, que es la filosofía contemporánea al tiempo de Jesús y un poquito más, un poquito antes y un poquito después, porque ellos creían en el dualismo. ¿Se acuerdan lo que el dualismo significa? Solo hay lo material y hay lo espiritual. Y los dualistas decían todo lo material es malo, solo lo espiritual es bueno. Y entonces tú puedes ver las historias, por ejemplo, de los epicúreos que están en Hechos, y cómo ellos tenían ideas acerca de los placeres naturales de la vida, que eran malos porque eran físicos. Entonces, cuando los cristianos comienzan a aparecer en el imperio romano, pues chocan con esta idea del helenismo, porque ellos creían esto, que Dios es bueno, Dios tiene que ser nada más espíritu. Es inconcebible pensar que Jesús se hizo hombre porque entonces Dios sería malo, porque la materia es mala, porque la carne es mala, y no creían en la encarnación, cuanto menos aún en los sufrimientos de Dios. Hermanos, así que cuando Jesús nos está diciendo en estas palabras que su alma está triste hasta la muerte, Jesús no está haciendo una especie de ilustración para que nosotros entendamos. Él realmente está sufriendo. Su dolor es tan profundo que Él dice mi alma, refiriéndose a lo más esencial de su ser, que su ser está completamente siendo sacudido, estremecido, está siendo angustiado hasta el punto tal que Él siente que la tristeza que tiene en su corazón no puede ser soportada y lo va a llevar a la muerte. Hermanos, para los helenistas expresar este tipo de sentimientos era una
expresión de debilidad en la deidad y por lo tanto era inconcebible. Pero fíjate lo que dice este padre de la iglesia, Ambrosio, te voy a leer la cita que él escribió. No solo no creo que haya necesidad de excusa, sino que no hay ningún caso en el que admire más su bondad y su majestad, porque no habría hecho tanto por mí si no fuera que tomó sobre él mis sentimientos. Él se afligió por mí, que no tenía motivo de dolor para sí mismo, y dejando a un lado las delicias de la deidad eterna, experimenta la aflicción de mi debilidad. Yo lo llamo con valentía dolor. Realmente el Señor Jesucristo experimentó dolor, porque predico la cruz, porque Cristo no tomó sobre él solamente la apariencia, sino la realidad de la encarnación. Por lo tanto, era necesario que experimentara el dolor para poder vencer el dolor y no excluirlo, porque la alabanza de la fortaleza no se otorga a aquellos que están anestesiados, sino doloridos por las heridas. Hermanos, en otras palabras, si era real el sufrimiento de Jesús, el dolor de Jesús, no era una simple representación humana, no, era realidad, porque Él verdaderamente se hizo humano. Y es cierto lo de los helenistas, no podían ellos concebir debilidad en la deidad, pero Jesús se hizo débil por los débiles. Y por lo tanto, hermanos, fue un problema en las iglesias, en la iglesia temprana, pero siempre la doctrina de la encarnación se mantuvo a flote y hubo siempre personas que la defendieron y se sigue defendiendo hasta el día de hoy. Jesús no fue un simple espíritu, fue Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, quizá ese error doctrinal es poco común entre los cristianos contemporáneos, pero hay un error respecto a este tema que sí es un poquito más común. Así que si ya establecimos que Dios encarnado sí sufrió un dolor verdadero, una angustia, una ansiedad verdadera, la pregunta debe ser, ¿qué le causó tal profundo dolor? ¿Por qué Jesús está tan triste? Algunos comentaristas y personas a lo largo de la historia han dicho, bueno, es que Jesús estaba triste porque estaba a punto de morir, estaba triste a causa de la inminente muerte que se aproximaba y por eso él dice, está triste hasta la muerte, queriendo decir que la muerte misma es lo que le causa aquella gran tristeza, pero no es así, hermanos. Jesús no está triste porque está a punto de morir. Él no está diciendo, estoy triste por causa de la muerte que se avecina. Él está diciendo, tengo en mi corazón una tristeza tan grande que siento que mi alma desfallece. Siento que mi alma muere de tristeza. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que no es la muerte lo que causa la gran tristeza que Jesús tiene? No, piensa en un momento en otros mártires, en miles de mártires que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. Piensa en Esteban, que está registrado en las Escrituras. ¿Tú lo ves triste hasta la muerte, Esteban? ¿Lo ves tú completamente desconsolado y con una ansiedad tan profunda? Lleno de miedo y desesperación y estrés. ¿No lo ves así? Incluso él dice, no les cuentes este pecado. Hermanos, ¿podríamos pensar que Esteban y miles de mártires fueron más valientes que Jesús? La respuesta es no. Pedro mismo, que no está en las Escrituras, pero está registrado en la historia, cuando iba a ser crucificado, hermanos, no estaba muerto de miedo.
No había sido cautivado por la tristeza al punto tal de no saber qué hacer. Él le dijo a sus verdugos: yo no puedo morir como mi maestro, no soy digno de morir como él, y lo crucificaron de cabeza. Entonces, hermanos, la razón por la que Jesús está tan triste no es la inminente muerte, porque hubo otros que murieron como él para la gloria de Dios y no experimentaron la misma tristeza. Podríamos pensar que Jesús está triste hasta la muerte porque Judas lo traicionó, porque el compañero de su confianza levantó contra él su mano. Pero esto tampoco parece ser una opción muy viable, porque Jesús sabía la traición de Judas desde el principio. Y aún el Señor instó a Judas a ir a hacerlo más rápido. Y estaba escrito en la palabra del Señor que Judas lo haría, y no era una sorpresa para Jesús. Aún Jesús, sabiendo todo esto, extendió una actitud amorosa y llena de gracia hacia Judas, hermanos. Por lo tanto, la idea de que fue Judas el causante de esta profunda tristeza tampoco puede ser viable. Pero mira lo que dice este padre de la iglesia, Teofilacto. Él dice: pero algunos han entendido esto, como si hubiera dicho: estoy triste no porque deba morir, sino porque los judíos, mis compatriotas, están a punto de crucificarme y por estos medios ser excluidos del reino de Dios. Entonces este padre de la iglesia, Teofilacto, decía: no estoy triste ni porque viene la muerte, está triste porque su crucifixión representa la condenación de estos judíos que están haciendo la obra del diablo. Este argumento parece más noble al descubrir la causa de la tristeza en Jesús. Pero ¿sabes qué? Hermanos, la salvación, según Jonás, según la palabra de Dios, es del Señor. Él salva a quien Él quiere salvar. No hay una sola persona en la historia de la humanidad que se va a perder porque el Señor no pudo salvarla. El Señor no se va a lamentar la eternidad diciendo: híjole, lo pude haber hecho un poco más para salvar a aquel que se perdió. No, hermanos, el Señor tiene a sus escogidos y ha asegurado la salvación, y no tiene ningún tipo de estrés por la salvación de las personas a las que Él quiere salvar. Jesús es el perfecto Salvador. No hay una sola alma a quien Él desee salvar que no se va a salvar. Hermanos, no quiere decir que Él busca vengativamente la condenación de algunos. Pero la Biblia es muy clara, y hay todo un capítulo en Romanos que nos habla sobre la reprobación de aquellos a quienes Él simplemente decide pasar por alto, a quienes Él decide no tener misericordia. Y esto no es causa de tristeza en el Señor, porque el Señor también se glorifica en la condenación y en el juicio de los malvados, porque es lo que merecemos. Así que, hermanos, entonces, ¿cuál es la razón por la que Jesús está triste hasta la muerte? ¿Por qué Jesús está en este estado emocional tan lleno de ansiedad, tan lleno de dolor, de angustia? Mira lo que dice este comentarista: no era un mero temor al sufrimiento y a la muerte lo que puso en los labios de nuestro Señor. Fue un sentimiento de la enorme carga de la culpa humana lo que comenzó en aquel momento a impresionarle de una forma especial. Fue un sentimiento del indecible peso de nuestros pecados y transgresiones con las que entonces cargó
de forma especial. Estaba siendo hecho maldición por nosotros. Estaba llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores según el pacto que había venido a cumplir en la tierra. Estaba siendo hecho pecado por nosotros, aquel que no conoció pecado. Su naturaleza santa sintió profundamente esta enorme carga sobre él. Estas fueron las verdaderas razones para esta extraordinaria tristeza. Este autor se llama J.C. Ryle y él básicamente está diciendo: no esté triste porque viene a morir o porque ha sido traicionado. El Señor está tan profundamente triste porque está llevando el pecado de los transgresores. Y ¿sabes qué, hermano? Esto es verdad. El Señor, la carga por el pecado que Él estaba llevando verdaderamente le causaba dolor. Pero esta no es la razón principal, a pesar de ser una buena razón. ¿Sabes? Hace unas semanas estuvimos compartiendo acerca de la impasibilidad de Dios. Dios es un Dios impasible. Si no te acuerdas lo que eso significa, es que Dios no está sujeto a pasiones. ¿Sí? Una persona puede ser un hombre que tiene muy mal carácter y entonces el sábado decide ir a pescar y se va a levantar a las 4 de la mañana y se va a ir al lago para estar ahí a las 6 y preparar todo y pescar durante la mañana. Y se duerme muy emocionado en la noche del viernes, deja todo preparado, pero se levanta en la mañana y está ponchada la llanta. Y son las 5 de la mañana y ¿quién va a estar abierto? No hay una vulca ahorita. Y entonces se la pasa enojado todo el resto del día. Todo el sábado se le arruinó y trata mal a los hijos, trata mal a la esposa. Si alguien llega ahí a la casa a pedir un favor, pues no se la acaba. Porque los hombres estamos sujetos a pasiones. Ahora puedes pensar en otro caso, en una novia celosa. Sale con su novio, se encuentran ahí en el restaurante, donde sea que van, a una amiga de la infancia y la saluda, y ya se quedó celosa y enojada todo el resto del día. La pasión que levantó a aquella situación controló a la persona, cualquiera que haya sido el caso. Las emociones tan fuertes, aquel latigazo de emociones, controló el corazón de aquella persona. Dios es impasible. Hermanos, Dios no reacciona hacia las cosas externas como nosotros. Ahorita estás feliz, te llega una mala noticia y estás triste. Ahorita estás triste, te encuentras 1,000 pesos tirados, vas a estar feliz. Así podemos ver cómo nuestras emociones están constantemente cambiando, porque estamos sujetos a pasiones. Pero nuestro Dios es un Dios impasible. Las cosas externas de la creación no afectan el carácter de Dios. Hermano, tú puedes ser atraído y seducido por el pecado. Dios no, porque Dios es impasible. La persona más mala puede ser afectada por algo que ve y mueve la misericordia en su corazón y actúa de una buena manera. La persona más buena puede ser corrompido en su corazón por aquello que ve y hacer cosas malas. Pero Dios no, hermanos, Dios no es afectado por las cosas externas. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, no tiene misericordia porque nosotros inspiramos misericordia en Él, sino porque de su naturaleza misericordiosa nace la misericordia que Él externa hacia nosotros. Cuando Dios reacciona con juicio ante el pecado,
Esa acción no es iniciada por lo que él ve exteriormente. Nace de su naturaleza santa y justa. Dios es un Dios impasible. Y por lo tanto, hermano, esta tristeza tan extrema no puede ser causada por algo externo. Porque en esto tenían razón los helenistas. Atribuirle al Señor esta apertura hacia lo externo es atribuirle debilidad a la divinidad. Pero Dios no es débil. Bueno, Dios no se pone triste porque alguien decide rechazar el Evangelio. Dios no se pone triste y está desesperado y quebrantado porque una persona se burla de Él. Eso es hacer a Dios débil. Y Dios no es débil. Ahora, Dios no es indiferente a eso. Dios tiene sentimientos. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios y tenemos sentimientos. Dios no es un espíritu frío que no siente cosas. No confundas los términos. Dios es un Dios que no está sujeto en sus emociones, en sus afectos, en su carácter, a las circunstancias que ocurren en el universo. Por lo tanto, hermanos, Dios no es movido por estas emociones fuera de control. Estas emociones que pasionalmente vienen y te hacen hacer cosas tontas o peligrosas. Si Dios es impasible, entonces ¿por qué está Jesús triste hasta la muerte? ¿Por qué Jesús está llevando una tristeza tan profunda en su corazón al punto tal que siente que no la puede soportar? Que su alma se desvanece, se desploma por la tristeza que tiene cargando en su corazón. Voy a leer una cita del pastor John MacArthur. Dice: la causa principal de la angustia no era el rechazo de Israel, la deserción de Judas o el abandono de los discípulos. Tampoco fue la injusticia de los dirigentes religiosos, las burlas de los soldados romanos, ni siquiera la inminente realidad de la muerte física. Todas estas consideraciones, por más dolorosas o horribles que debieron haber sido, fueron secundarias. La agonía y el asombro que llenaron a Jesús en el huerto estaban mucho más allá de estas cosas. Su dolor estaba alimentado, en primer lugar, por el horrible reconocimiento de que pronto se convertiría en el portador del pecado y objeto de la ira divina. Hermanos, y aquí viene la razón por la que Jesús está tan triste. Por primera vez en toda la eternidad experimentaría la separación de su Padre y sería molido por Él como expiación por los pecadores. Bueno, entiende bien lo que está diciendo este pastor. Lo que Jesús pasó en Getsemaní, lo que Jesús experimentó en la cruz, no lo ha experimentado nadie. Esteban y Pedro fueron martirizados como Jesús. Pero ¿sabes qué? Dios no los abandonó ahí. Estos hombres estaban muriendo a manos de gente que los odiaba. Pero ellos no exclamaron en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre, que es el consuelo de Jesús, el Padre que es la fortaleza del Hijo, fue abandonado, hermano. Él abandonó a su Hijo para que tú no seas abandonado. Tú puedes entender lo que Jesús está pasando en la cruz. El objeto de su gozo, de su paz, de su gran consuelo,
le estaba dando la espalda y lo estaba destruyendo. Jesús se sintió absolutamente solo, hermano. Muchas personas dicen, pasé un infierno porque me asaltaron, porque me secuestraron, porque me han hecho lo peor, me ultrajaron, porque estuvo enferma mi hijo, mi hija, mi nieto, y pasé muchos días en el hospital. No, eso no es un infierno. No es un infierno, porque la peor cosa que tú puedes pasar siempre estará disponible el consuelo, el abrigo y el amor y la misericordia del Señor para ti. Pero no para Jesús, porque fue abandonado en Getsemaní. ¿Alguna vez has pensado que Dios te da la espalda, que te ha abandonado? Que no puedes estar más equivocado. Porque Jesús compró tu aceptación. Jesús fue rechazado y destruido para que tú no lo seas. Hermano, qué Salvador tan hermoso es Jesús. Que Él ha soportado y cargado cosas que tú mereces cargar, pero ni siquiera puedes imaginarte. Bueno, esto debe incendiar tu corazón de amor por Él. ¿Qué más puede hacer el Señor por ti? ¿Qué más grande amor podía demostrar el Señor? Que el Padre de consolaciones, el Padre de misericordias, lo rechazó en tu lugar. Hermano, alaba al Señor. Vive para este Salvador que en la cruz clamaba: Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que tú no seas desamparado. Si hay una sombra de duda de que Dios te ama, de que Dios se ha alejado y se ha olvidado de ti, recuerda Getsemaní. Que lo que tú merecías pasar por la eternidad, Cristo lo llevó para asegurar su amor eternamente para ti. Ese es el Salvador que tienes, no uno que se compra con obras, no uno que se compra con favores, con cierto estilo de vida, con religiosidad. Cristo fue destruido y rechazado por el Padre. Nunca, hermano, vas a experimentar un Getsemaní. Nunca vas a saber lo que es el infierno, porque Cristo lo experimentó por ti. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por ser un Salvador tan hermoso, Jesús. Señor, no tenemos manera de agradecerte ni de pagarte, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, pero queremos amarte y honrarte lo más que podamos, Dios. Ayúdanos a descubrir lo hermoso que tú eres, lo digno que eres de ser amado, Señor. Permítenos ser cautivados por tu gloria para vivir vidas que te honran, Señor, que te glorifican y que te exaltan sobre todas las cosas, porque es lo que tú mereces. Gracias, Jesús, por ser rechazado en nuestro lugar, por asegurarnos las misericordias y las bondades del Padre y su compañía para siempre. Gracias por ser nuestro Salvador perfecto, quien ha llevado nuestras debilidades y nuestros pesares más profundos por amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.